Bueno, vamos a proceder con el primer bloque de vocabulario de Unit 6. Voy a Theory and Resources, bajo un poco más y llego a esa tercera entrada a la que dice dates. Date significa fechas, los datos o tal, ¿no? Como a lo mejor uno puede pensar al principio, no. Dates, como digo, son fechas. Pues vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué elementos componen las fechas en inglés, cómo trabajamos, qué forma tienen que tener esos elementos por separado y luego cómo se combinan para expresar, para indicar una fecha en sí misma. Bueno, pues pulso ahí, ¿vale? Y bueno, de repente algunos suena porque porque lo veis, porque lo hago y tal, el programa es el First Dates, ¿no? Este de las primeras citas, porque dates, aparte de fecha, también significa cita. Puede ser una cita romántica, bueno, sí, normalmente una cita romántica. Las citas de otro tipo se dicen de otra manera, ¿no? Ya digo, un programa que es un auténtico catálogo de seres humanos, ¿no? Fíjate, el mismo interés de eso. Bueno, al igual que en castellano, las fechas en inglés, esos dates, que son días, básicamente, pero días como con un nombre propio, se componen de un número y un mes, ¿no? Hoy es 13 de abril, número y mes. Es decir, básicamente coincidimos en eso. Además, pues como seguimos el mismo tipo de calendario, etcétera, etcétera, no hay problema, ¿no? Sabéis que los chinos van por otro lado, los judíos, quizás los más ultra ortodoxos, los más religiosos o los más radicales, siguen otro calendario diferente, etcétera, etcétera. Bueno, el nuestro es el mismo en español y en inglés. Meses del año, ¿no? Que es uno de los componentes de las fechas. Fijaos, ahí tenéis el listado y es muy, muy parecido al castellano, ¿no? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Insisto, muy parecidos. El único diferente es January, enero, que en el caso del inglés, al igual que en otro idioma, según he ido comprobando estos días con compañeros que proceden de otras nacionalidades, ¿no? Que también tienen idiomas romance, como el castellano, ¿no? Pero que, insisto, tienen otros idiomas y con esos otros idiomas, concretamente en rumano y en portugués, pues sí se decía también de forma parecida al inglés. En español no, en español ya sabéis que ese January es enero. Bueno, ¿por qué lo de January? Bueno, rápidamente como información extra y cultural. Bueno, muchas de las cosas de nuestras lenguas, de la cultura de Occidente, la cultura europea y en general de la cultura occidental, hay muchas palabras, tradiciones, etcétera, que proceden del mundo clásico, de la antigüedad grecorromana. En Roma, había un dios que era el dios Jano, ¿vale? Ese dios Jano, que a lo mejor lo habréis visto alguna vez representado, y no sé si, aunque uno no supiera que era un dios, que es digamos, como un perfil de una cabeza, pero con dos caras. Una mirando hacia un lado, una mirando hacia la derecha y otra mirando hacia la izquierda. Pues bien, eso era porque era el dios de las transiciones, de las puertas, de las ventanas, era como un protector de esos lugares. Enero es el mes de transición, del final de año al principio de año, ¿no? Y por ahí quizás es el hecho de que a partir de ese Jano, Janus en inglés creo, se creó esta palabra. No en castellano, enero. ¿Vale? Ahora mismo no sabría decir exactamente cuál es esa etimología en castellano, pero es diferente, como digo. Pues bien, por lo tanto, para nosotros genial, porque son muy parecidos, ¿no? April, May, June, etcétera, etcétera. Eso sí, con una salvedad importante que no ocurre en castellano. Y es que la primera letra de los nombres de los meses en inglés es mayúscula, se escribe siempre en mayúscula, como la de los nombres de los días, como Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, pues igual. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December, siempre se escribe la primera en mayúscula. ¿Vale? Que en castellano no, al igual que los días, en castellano solo cuando las reglas ortográficas lo determinen así, pero si no, no se escribe en mayúscula, se escribe en minúscula, ¿vale? Not in English. Bueno, ahí tenéis un enlace a un ejercicio si queréis practicarlo. Una vez que hemos hablado de los meses, pues vamos a hablar de los números de los días, ¿no?
Antes, cuando hacía referencia a que hoy es 13 de abril, en castellano utilizamos para las fechas, de forma habitual, casi el 100% de las veces, los números cardinales. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Hay veces que en fechas muy señaladas, ¿vale? Sí, y siempre que suene de una manera que suene bien y que no sea excesivamente complicado, insisto, en ciertas fechas señaladas a veces se utiliza un número ordinal. Por ejemplo, es habitual, sobre todo en periódicos, informaciones, etcétera, que el día 1 de mayo, que vendrá próximamente, el viernes 1 de mayo este año, y en relación un poco pues a esa celebración del Día del Trabajador, etcétera, se diga muchas veces el 1 de mayo, ¿vale? Ya digo, eso es, pues bueno, en fechas muy señaladas o de una manera muy específica. Prácticamente casi siempre utilizamos el número cardinal para hablar del día de la fecha. En inglés no. En inglés, curiosamente, bueno, curiosamente no, porque como suele ser habitual que hagan las cosas de forma diferente, el número del día es el ordinal number, números ordinales. Primero, segundo, tercero, pues imaginaos, si es el 25 de enero, pues sería el 25 de enero, cosas así. Ya conocemos los números cardinales de sobra. Pero, lógicamente, ahora hay que hacer una referencia, hay que hablar de los números ordinales, de cómo formo yo, cómo se dicen básicamente en inglés esos números ordinales. Bueno, primero, segundo y tercero, los tres primeros, hacen, digamos, la guerra por su cuenta, es decir, tienen una palabra propia para cada uno de ellos, no siguen una regla, sino que, insisto, tienen su propia palabra, ¿no? Que son first, second and third. Si jugáis videojuegos, si os gusta ver deporte en televisión, pues en competiciones internacionales y demás, no es raro que haya aparecido o que aparezcan estas palabras, ¿no? Y que ya por tanto más o menos las conozcáis, ¿no? Primero first, segundo second y tercero third. Y a partir del número 4 para formar el número ordinal hasta el final, que no llega nunca porque es infinito, lo que sería era añadir a ese número la terminación TH. Así, que tendría una pronunciación como una especie de Z. Entonces, si yo tengo 6, sex, y quiero decir sexto, sixth, y lo escribo así. Si yo tengo 10, ten, y quiero decir décimo, le añado TH y sería tenth. Y se escribiría así. ¿Vale? Pero como suele ser habitual en inglés, cuando tomamos una palabra y le añadimos un sufijo, hay unas cuantas que al añadir ese sufijo cambian el spelling, cambia la forma en la que la palabra se escribe. Bueno, aquí tenéis recogido esa, esas variaciones, ¿no? Por ejemplo, five, que es 5 para decir quinto, tendría, además de añadir th, que eso siempre va a ocurrir, cambiar las últimas letras por otras, ¿no? Five pasaría a fifth. Eight, al añadir th, quitaría una de las T's, ¿no? Porque si yo añado TH tendríamos que escribir la T de H y la T del TH, pues una de las dos desaparece. Y quedaría eighth. Nine quedaría ninth. 12, que esta quizá un poco la más complicada, pues un poco como 5, ¿no? Seguiría el mismo proceso de 12, 12, duodécimo, duodécimo, 12. Y por último, todas las decenas a partir de 20, es decir, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, al añadir th y en lugar de decir 20, decir vigésimo, en lugar de decir 30, decir trigésimo, etcétera, etcétera, cambiarían la y por una ie y añadirían th. De manera que, por ejemplo, 20 diríamos 20th, 40 diríamos 40th, y así, como digo, del 20 al 90. Lógicamente para nosotros, como lo vamos a ver ahora mismo, los números ordinales, referencia a las fechas, pues no vamos a ir más allá del 31, claro está, porque los meses, hasta que a alguien se le ocurra un cambio loco, solo tienen 31 días como máximo. Hay meses de 30, otros de 31 y
Ya sabéis que febrero con 21, salvo en bisiesto. Vale, pues estos serían los números ordinales. Tomar el número cardinal y añadirle la terminación TH. Salvo en primero, segundo y tercero, que tienen su propia palabra, first, second and third. Mirad, cuando ahora veamos las fechas, cómo se escriben, porque tendremos que hacer una diferencia entre cómo se escriben y cómo se leen. Cuando llegamos al apartado de cómo se escriben las fechas, vamos a ver que el número del día siempre se va a escribir en cifra. Es decir, no va a aparecer third, la palabra, sino el número. No va a aparecer tenth, la palabra, sino el número, la cifra. Pues bien, para marcar que una cifra, para marcar que la cifra que aparece en la fecha es una cifra que hay que leerla o que es ordinal, dicho, al lado de ese número, al lado de la cifra, en la posición como si fuera una potencia matemática, pasa es que, bueno, aquí no aparece exactamente así, aquí aparece más grande, pero en la realidad es la cifra y en la posición y en el tamaño, como si fuera una potencia matemática, aparecen las dos últimas letras de la palabra que designa ese número ordinal. Tenéis en el ejemplo fourth, que es cuarto, por lo tanto, las dos últimas letras que aparecerían, insisto, aquí no por el formato, pero que deberían aparecer en la realidad, y se lo vais a encontrar en textos en inglés. Como potencia matemática sería TH, fourth. Pues así con los demás. First, ST, porque son las dos últimas letras. Second, ND. Third, RD. Dos últimas letras siempre de la palabra que designa al número. Y lógicamente la que más se va a repetir, porque es la terminación que más se va a repetir, la TH, ¿no? Six, 6 y el TH, 10, 10 y el TH, etcétera, etcétera. Solo nos queda que resolver una pequeña cuestión. Y es, ¿qué pasa cuando entramos o tenemos que utilizar, mejor dicho, números para fechas en las que haya una decena y una unidad? Pues decir, del día 21 al día 31. ¿Qué pasa? Porque claro, ya no tenemos una unidad solo, ya no es sexto, es 21º o el 25º o lo que sea. Pues bien, en inglés, a diferencia de lo que ocurre en español, en inglés yo escribo la primera cifra, es decir, la decena, 20 o 30, en número ordinal, el cardinal, 20 o 30, y el segundo, la unidad, del 1 al 9, en número ordinal. Es decir, es como si en español 21, número ordinal que decimos 21º, dijéramos 20 primero. O el día 27, que en español como número ordinal diríamos 27º, dijéramos 20 séptimo. La decena en inglés permanece igual, no cambia, como número cardinal digo, es la unidad, el número que designa la unidad, la que aparece como ordinal. Y es por eso que esas dos letras que corresponden a las dos últimas letras de la palabra con que se designa un número ordinal, aparecen solamente en la unidad. Por lo tanto, el día 23, en inglés diríamos 23rd. Si yo os pido que escribierais la palabra que designa el número ordinal, y es por ejemplo 23, no olvidad el guión, ¿vale? Que eso se sigue manteniendo aunque tengamos los números ordinales. Bueno, otra cifra que aunque no es fecha, pero corresponde a una decena más una unidad. 58, ¿no? O 58º, pues sería 58th, y solo sería eighth el que pondríamos en orden, ¿vale? Así que cuidado con eso. Ahora ya sí, ahora ya lo tenemos, todos los elementos que necesitamos para crear, para hacer una fecha, ¿no? Bueno, decía que a la hora ya de ver propiamente las fechas, tenemos que separar por un lado o hablar por un lado de you write, de cómo se escriben, y por el otro de you say, de cómo de cómo se dice, de cómo se lee. En cómo se escriben, vamos a ver que hay tres opciones, pero en cambio, en cómo se dice, vamos a ver que hay una única opción. Y da igual qué opción de escritura se elija para indicar una fecha en una frase, siempre se va a leer igual.
Bueno, ¿cómo se escribe? You write, perdón. El primero es, pues, un poco lo que hemos visto o que podemos deducir de lo que hemos visto. Un número ordinal más el mes. Teniendo en cuenta que el número ordinal siempre se va a escribir con cifra. My birthday is on the 1st of April, el 1 de abril. ¿Vale? Digo algo ya que va a aparecer en todos los ejemplos de fechas en una frase. Las fechas hemos dicho al principio que son días, días con nombre propio, pero son días. Cuando yo hablo, yo utilizo un día en una frase, le ponía delante on. El 1 de abril es on the 1st of April. Entonces vais a ver como en todos los ejemplos, delante de las fechas, vais a encontrar on. On the 23rd of July, my husband starts his new job. Pues el 23 de julio mi marido empieza su nuevo trabajo. On the 23rd of July. Otra opción es un número cardinal más el mes, pero se seguiría leyendo igual. Lessons at university finish on the 3rd of June. Seguimos utilizando on, se sigue leyendo igual como digo, pero ahora la cifra ya no es ordinal, ya no le ponemos esas dos letritas, sino que es cardinal, sin nada, el número. The World Cup begins very soon, on the 18th of August, el 18 de agosto. Y hay una tercera forma para escribir las fechas, mucho más sintética, más corta, en la que yo utilizaría la cifra del número que corresponde al día, una barra inclinada y la cifra del número que corresponde al mes. ¿Vale? Que eso también ocurre en español. Bueno, pues también es habitual, ¿no? Por ejemplo, el periódico, muchas veces lo vemos, etcétera, etcétera. De manera que, por ejemplo, si yo tengo, como veis aquí, 1/4, eso es el 1 de abril. O si tengo 25/11, eso es el 25 de noviembre. Día y mes. Pues bien, esto puede aparecer también en una frase en inglés, pero se seguiría leyendo de igual manera que las anteriores. Es decir, esta primera sería the 1st of April y la segunda sería the 25th of November. Como información adicional, este orden, primero el día, la barra y luego el mes, es la forma más británica. En la forma más estadounidense es justo al revés. Es decir, primero presentar el mes y luego presentar el día. Este 9/11, si yo lo leo como la forma británica, sería the 9th of November, el 9 de noviembre. Pero si lo hago en la forma estadounidense, al revés, en la que primero es el mes y después es el día, diría the 9th of September. O como sobre una fecha tan señalada, el 11 de septiembre, 9/11, que podrían leer. Pero sería the 11th of September. El 11 de septiembre, ¿vale? The 11th of September. Porque, insisto, los estadounidenses lo hacen al revés. Primero ponen el mes y luego el día, ¿vale? Y vuelvo a decir, como es una fecha esta del atentado, etcétera, tan señalado, es muy común que se refieran a esa fecha con estos números y como 9/11. ¿Ok? That's right. Bueno, pues vamos ahora a confirmar un poco, vamos ahora a detallar ya cómo esas tres formas diferentes de hacer o de escribir la fecha se representan o se leen de la misma manera. Se leen todos, leer con primero el artículo the, el número ordinal siempre, of y luego el mes. Cualquiera que sea la forma en la que la fecha aparece escrito, o escrita, mejor dicho, perdón, se lee de esa manera, ¿no? Entonces, si aparece como dice en el paréntesis, ese seco, ese segundo, June, etcétera, pues the 2nd of June. O si se escribe y veo la frase eso, pues diría el segundo ejemplo, ¿no? The 31st of December. No importa, da igual. Como se escriba, la fecha, como aparezca escrita, siempre se va a leer de la misma manera. ¿Vale? Y por último, bueno, pues suele ser habitual que con los campos semánticos en la mayoría de las ocasiones veamos algún tipo de pregunta relacionada. En este caso, la pregunta relacionada podría ser, ¿qué día es hoy? Pues en inglés yo digo, what's the date today? What's the date today? Se respondería con una frase completa, sujeto, verbo, y el complemento sería la fecha. It is the 2nd of March.
O si la hacen hoy, what's the date today? It is or it's the 13th of April. El 13 de abril, ¿vale? It's the 13th of April. Bueno, pues aquí las fechas, ¿no? Como siempre el tutorial, como casi siempre el tutorial de nuestra compañera y tal. Tenéis aquí enlaces a ejercicios. Fuera en el índice, ¿no? En el menú principal de la unidad 6, ¿no? Ya sabéis, en ese ah, segundo en práctica del contenido, ahí tenéis también. Y si os vais al final, al último apartado, el de Extra Practice, pues también tenéis ahí algún ejercicio más, concretamente un listening, bueno, que viene bien para esto de las fechas y demás. ¿Vale? Bueno, Javi, Iván, si no hay ninguna pregunta más, lo Ah, dejamos aquí y gracias, como siempre, por estar ahí. Y nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Como dicen las sevillanas en mi tierra, en el mismo sitio y a la misma hora, ¿vale? gracias a ti, Javi. Buena Nos semana. vemos, Javi. Venga, buena semana. Hasta ahora. Adiós.